de la región facial, craneal, cervical, para poder establecer las diferentes patologías, las cuales se alojan en estas áreas. Pero vamos a tomar un énfasis en lo que es la parte de traumatismo maxilofacial, que es un tema muy amplio, digamos uno de los capítulos más amplios de lo que es la parte, esto de cabeza y cuello, y también la más frecuente en lo que se refiere a las patologías. Bien, vemos ahí una imagen en la cual vemos una región facial que está totalmente destrozada, digamos así, donde tiene heridas múltiples con pérdidas de sustancia en la región de la mejilla, región nasal, labio superior, etcétera, etcétera. Estas heridas pueden ser producto de accidentes de tráfico o proyectiles de arma de fuego, ¿no? Incluso en esa área, en esas heridas puede haber exposición de masa encefálica conjuntamente con el traumatismo facial. Pero la característica fundamental de estas heridas es que son muy sangrantes, debido al alto flujo que tiene la arteria carótida externa. La arteria carótida externa se encarga de irrigar toda la región facial, y una de sus principales ramas es la maxilar interna y la arteria facial, ¿no? También podemos considerar ahí la temporal superficial. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. Ah, la señorita alumna Udelia, ¿dónde está? Sí, Sí, O hay doctor. Sí se le escucha. conexiones del audio, sí, doctor, sí, problemas escucho. del audio. Ya, otro aspecto importante que debemos considerar es que el traumatismo maxilofacial en un alto porcentaje se asocia a injuria cervical, como vemos acá. Hay traumatismo facial y hay producción de hernias de núcleo pulposo cervicales. Entonces, definitivamente, eh, la patología de traumatismo facial, maxilofacial, no se presenta solo. Se presenta conjuntamente con otras patologías, como es el traumatismo cráneoencefálico, traumatismos cervicales, y también puede haber patologías a nivel tóraco-abdominal o extremidades. Eso debemos tenerlo en claro y debemos considerarlo siempre al momento de evaluar un paciente en el departamento de emergencia. Bien, acá vemos, por ejemplo, una fractura mandibular y obstrucción de la vía aérea superior. Esta fractura mandibular, la cual hace una fragmentación de la mandíbula en tres partes, una parte central y dos partes laterales. ¿Y esto qué condiciona? Condiciona que el hueso hyoides se quede pues flotando, se quede en una situación muy inestable, en una situación en la cual es móvil, fácil de retraerse, fácil de desplazarse hacia la parte posterior, como lo vemos en la imagen inferior, en la cual la lengua, debido a esta fractura en tres fragmentos de la mandíbula, se desplaza hacia la parte posterior y obstruye la vía aérea. Y esto puede condicionar una asfixia en el paciente, una asfixia y el fallecimiento del paciente, sobre todo en aquellos pacientes que están inconscientes. Por eso es la importancia de saber la anatomía y de saber cuáles son los elementos de fijación de la lengua. Tan solo hecho de que la lengua se desplace hacia atrás, hacia la vía aérea superior, condiciona esta obstrucción de la vía aérea, produciendo esa asfixia, produciendo esa falta de ingreso de aire hacia los pulmones y a veces el colapso y el fallecimiento del paciente, ¿no? Bien, la siguiente, por favor.
En lo que se trata del traumatismo maxilofacial y específicamente en lo que es la fractura mandibular, debemos entender de que es muy frecuente la obstrucción de la vía aérea superior. Entonces, ¿qué usamos para evitar la obstrucción de la vía aérea superior? Dispositivos, ¿no? Dispositivos de látex, por ejemplo, el tubo de Mayo que vemos ahí, los tubos, o también se les llaman las cánulas orofaringeas, ¿no? Estos dispositivos lo que hacen es dar un conducto por el cual ingrese el aire desde el exterior hacia la región epiglótica y tratando de desplazar la lengua hacia adelante. Y esto, por supuesto, tiene su forma de colocación, como vemos en la imagen, en la primera imagen, donde se empieza a insertar el tubo de Mayo, ¿no? La concavidad hacia arriba, una vez que está adentro, rotamos 180 grados y luego se coloca el tubo de Mayo con la concavidad hacia abajo. Esto permite permeabilizar la vía superior. Es una maniobra básica que todos debemos saber. Y ustedes que van a pronto ser internos tienen que conocer qué es el tubo de Mayo, para qué sirve el tubo de Mayo. El tubo de Mayo sirve para mantener la vía aérea superior permeable y evitar esas asfixias, esas obstrucciones de la vía aérea superior. Alumno que no sabe qué es tubo de Mayo y para qué sirve, pues definitivamente estaríamos muy mal. Hasta el personal paramédico, enfermería, el técnico de enfermería, sabe muy bien para qué sirve un tubo de Mayo. Así que ustedes, con mucha más razón, tienen que entender, tienen que analizar, tienen que aplicar este conocimiento que les estoy brindando para salvar vidas. Tan solo este tubo de Mayo salva muchas vidas, señores. Así que ustedes tienen que estar preparados para responder a mayores retos y para brindar, transmitir conocimiento al resto del personal del equipo paramédico. La siguiente, por favor. Fractura mandibular comminuta. Cuando ya la mandíbula está rota ahí, como vemos en la tomografía con reconstrucción tridimensional, en múltiples fragmentos está rota la mandíbula, totalmente destrozada. Entonces, lo que cabe en este caso ya no es hacer una intubación, ni un tubo de Mayo, no, nada de eso. Lo que corresponde es hacerles una traqueostomía a nivel de la tráquea para asegurar el pasaje de aire hacia los pulmones. Mientras tanto, se va haciendo el planeamiento de la cirugía para reconstruir la mandíbula que está rota o destrozada, ¿no? Entonces, la traqueostomía ya también es un procedimiento de la vía aérea superior. Ya la vamos a ver más adelante, ¿no? La intubación sumental, la traqueostomía, la traqueotomía, etcétera, etcétera, son procedimientos de la vía aérea superior que usted tiene que saber. Entonces, la traqueostomía se indica en este caso para asegurar la permeabilidad de la vía aérea superior y de esta manera asegurarnos de que el paciente pueda recibir un aporte adecuado de oxígeno. Muy bien, la siguiente, por favor. Acá vemos. También es importante conocer y saber que no solamente es la cavidad oral la que se va a ver afectada, sino también las fosas nasales. Acá tenemos un traumatismo facial, ¿no? Estos traumatismos faciales generalmente son producidos por, como ya se ha mencionado, accidentes de tráfico o por proyectiles de arma de fuego u otro tipo de accidentes. Entonces, ¿qué sucede? Al momento de hacer la reconstrucción facial, ¿no? Se tiene que asegurar la permeabilidad de las vías de las fosas nasales. Y en ese sentido, se colocan unas cánulas, ¿no? Desde las narinas hasta las cuanas, tratando de mantener la permeabilidad de esas fosas nasales. Y entonces, definitivamente, con estas, con esas cánulas que estamos poniendo, estamos garantizando que
las fosas nasales no se colapsen y se obstruyan, ¿no? Entonces ahí se fijan incluso las cánulas al tejido blando para que se mantenga permeable este segmento tan importante que son las fosas nasales. Y vean ustedes la magnitud del traumatismo facial, ¿no? Son traumatismos que afectan a tejidos blandos, afectan a la cavidad orbitaria, afectan a las fosas nasales, a la cavidad oral y pueden condicionar muchas complicaciones si no se tratan a tiempo. La siguiente, por favor. Bien, lo que todo médico debe saber, porque ya no van a volver ustedes a llevar este curso hasta que sean internos, hacer un taponamiento nasal anterior y un taponamiento nasal posterior. Para controlar las famosas epistaxis anteriores y posteriores. El taponamiento nasal anterior se hace pues a través, colocando esas cintillas o esos fragmentos de gasa, ¿no? En todas las fosas nasales, a través de las narinas, por la parte anterior. El taponamiento nasal posterior se realiza a través de la colocación de una sonda Foley, ¿no? Que obstruye las coanas, hace una compresión y junto con el taponamiento nasal anterior hacen un efecto de, digamos, de presionar los vasos sanguíneos y controlar la hemorragia. Primero se coloca, ojo, la sonda Foley, se infla con aire entre 5 a 8 mililitros, otros dicen entre 5 a 6, ¿no? Los más conservadores dicen entre 3 y 6, ese es el rango, depende de la edad, etcétera. Mililitros de aire, ¿de acuerdo? Y así es como se coloca la sonda Foley, a través de las narinas, se llega a la fosa, a las cuanas, se infla el balón, el baloncito, el globo, y con de 3 a 6 mililitros de aire y se va traccionando hasta que se ancla y en ese momento empezamos a hacer el taponamiento nasal anterior para mantener la epistaxis bajo control. Este procedimiento usted tiene que saberlo y practicarlo de manera sistemática, de manera reiterativa, para que puedan tratar lo que es una epistaxis, que es una cuestión básica, elemental, que todo médico cirujano tiene que saber. Colocar esa sonda no es cosa del otro mundo, señores. Es saber la anatomía y colocar la sonda, inflar el balón y traccionar. Y luego el taponamiento nasal anterior, que se hace de esa manera, en ese sentido, como vemos ahí, en forma plegable, para que pueda comprimir toda la fosa nasal y de esta manera hacer la hemostasia correspondiente. Bien, la siguiente, por favor. Sin embargo, mire, aquí se pasaron ya, o sea, exageraron un poco, ¿no? Estos señores le pusieron la sonda sin tener en cuenta que este paciente tenía una fractura de base de cráneo, ¿no? Entonces, una de las contraindicaciones para hacer el taponamiento nasal posterior en personas poco experimentadas es que el paciente tenga una fractura de base de cráneo. A través de esta fractura de base de cráneo, ¿qué pasó? La sonda vesical, el catéter, se fue hacia el cerebro, como vemos en la tomografía. Se fue hasta el cerebro y lesionó la masa encefálica, ¿no? Entonces, esto es algo que no puede suceder a ustedes, no puede sucederlos. Tienen que tener cierta pericia, señores, cierto tacto al momento de colocar la sonda. Es tacto, es que otra cosa. No, hay que saber medir, ¿no? ¿Cuánto es hasta la fosa, hasta la cuana de la narina? Será más o menos, pues, en menos de 10 centímetros, no es más, ¿no? Puede ser de 11 centímetros hasta 12, pero no es más. Si ustedes ven que a los 20 centímetros recién ven que está avanzando la sonda, etcétera, paren, señores, retrocedan.
es mejor ser precavidos en esos casos que causar más lesiones. Entonces, en fracturas de base de cráneo, totalmente contraindicada la colocación de sondas nasogástricas, no, perdón, sondas Foley para hacer el taponamiento nasal posterior, ¿no? Y definitivamente tener mucho cuidado con este tema. Bien, la siguiente, por favor. Les había comentado la intubación segmental. Cuando hay lesiones de la cavidad oral, del maxilar superior, de la mandíbula, y este paciente va a ser intervenido de esa zona, ¿no? Del maxilar y de la mandíbula. Entonces, tenemos que asegurarnos la vía aérea a través de una traqueostomía o a través de una intubación segmental. Es una intubación en la tráquea, pero el tubo se saca a través de un agujero en la región submentoniana, ¿no? A través de un agujero que se realiza con un objeto romo, con una pinza roma, y se saca el tubo endotraqueal y se conecta al ventilador mecánico, o se conecta a un sistema Venturi, etcétera, ¿no? Esta es la intubación segmental que ustedes también tienen que conocer. Es un procedimiento de la vía aérea superior que también está incluido dentro de este capítulo, lo que es cabeza y cuello. Ustedes tienen que dominar. La siguiente, por favor. Ah, así se hace, ¿no? O sea, una vez que el paciente está intubado, el tubo está en la boca, ¿no? Se introduce una pinza por la región submental y se lo agarra a nivel de la cavidad oral y se lo retira por la región submental. Luego se lo fija, se coloca un ventilador mecánico, se coloca a un sistema de oxígeno, etcétera. Entonces, esta es la intubación instrumental. Ustedes tienen que saber. Se hace en traumatismos maxilofaciales. Esa es a veces la intubación más fácil de realizar, la menos traumática, la que deja menos secuelas traqueales, porque la traqueostomía es la que te puede dejar secuelas como la estenosis traqueal, el granulomas a nivel de la tráquea, estenosis traqueales, obstrucciones de la tráquea, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es uno de los procedimientos más inocuos, o sea, los que causan menos daño y son muy beneficiosos. La siguiente, por favor. Ahí vemos cómo es que una intubación instrumental, ¿no? Se introduce una pinza por la zona submental, se llega a la cavidad oral y se agarra el tubo endotracal y se lo retira a través de ese agujero por donde está la región submental, ¿no? Es tan sencillo. La siguiente. Bien, debemos conocer ciertos aspectos para hablar de cirugía maxilofacial. Principios para la reconstrucción, para el tratamiento de los traumatismos maxilofaciales. Una adecuada reducción anatómica de las fracturas. O sea, la reducción tiene que ser anatómica. ¿Esto qué significa? Que tenemos que conocer la anatomía a plenitud, con bastante certeza, para poder reconstruir de una manera adecuada la región facial. De lo contrario, el paciente va a tener deformidades o cicatrices faciales que van a ser totalmente antiestéticas, molestosas, inclusive pueden llevarnos a problemas médico-legales. Por eso la reducción tiene que ser anatómica y para eso tenemos que estudiar la anatomía a plenitud. Adecuada estabilidad o una adecuada estabilización. Em, ¿Para qué? Para que exista una adecuada osteosíntesis, ¿no? Así se pueda reparar esas fracturas, se pueda, se puedan unir los fragmentos óseos. De esta manera se restituye la anatomía normal del paciente. También una restauración de la función preinjuria. Es importante.
O sea, no solamente la anatomía, sino que tenemos que restituir la función de, por ejemplo, de la mandíbula, que estaba antes del accidente, antes del traumatismo. Es decir, abrir y cerrar la boca, ¿no? Con una estabilidad anatómica y una funcionalidad adecuada. Y también cuidando siempre la cuestión estética, el tema estético de la cara. Y otro, es importante evitar las complicaciones, como la pseudoartrosis, las estenosis traqueales, las cicatrices faciales o digamos, la mandíbula que no se ha fijado adecuadamente, está predispuesta a ser móvil, está predispuesta a no cumplir su función de la masticación, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos son los principios de la cirugía maxilofacial en el trauma maxilofacial. Y es importante conocer parte anatómica que ustedes ya la han llevado, pero sin embargo está siendo un breve y, digamos, conciso refrescamiento de sus conocimientos de anatomía. La siguiente, por favor. Los principios, ¿no? Acá tenemos maquetas de acrílico, en las cuales nos tratan de explicar de que actualmente la reducción de las fracturas se hace con mini placas de titanio y mini tornillos de titanio. Y siempre pensando, siempre considerando los principios de la cirugía maxilofacial, ¿no? Ahora lo que se usa son las mini placas de titanio y los mini tornillos para de esta manera poder restaurar la anatomía, restaurar la función pre-injuria y evitar las complicaciones, ¿no? La siguiente, por favor. Acá tenemos otro ejemplo de una fractura del cuerpo de la mandíbula, la parte media. Para esto tenemos que conocer la anatomía. El agujero mandibular, por donde sale la tercera rama del trigémino, ¿no? Y inerva toda la zona de la cara, la parte inferior. Es importante que sepamos las estructuras anatómicas nerviosas y vasculares que atraviesan la zona de la mandíbula. Más lateralmente podemos encontrar la arteria facial, ¿no? Pero acá la restauración se hace como, como nosotros entendemos, la mandíbula es un órgano, perdón, un hueso en el cual cumple una función muy importante que es la masticación y está sometida a cargas mecánicas de moderada a alta intensidad, por lo tanto requiere una fijación adecuada. Y en esa fijación adecuada incluso nos orienta a colocar dos mini placas para asegurar la estabilidad, o a veces un tornillo transfixiante de un extremo a otro lado, ¿no? Pero la idea es que este segmento quede fijo, estable, ¿no? Y permite una función adecuada de la mandíbula de los pacientes que sufren este tipo de fracturas, ¿no? Muy bien. A ver, el señor delegado. Mm, Sí, doctor. Ya, vamos a... Este capítulo es un poquito amplio. Tampoco podemos pasarlo así aceleradamente porque ustedes no van a aprovechar nada. Eh, tenemos el próximo viernes clases, ¿no? Así está programado. Sí, sí, doctor. Bueno, el próximo viernes tenemos con el otro doctor, el doctor Tumi. Sin embargo, Ah, sí se podría tal vez coordinar una clase en la mañana o de 12 a 1, que también tenemos en ese horario. no, 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 no. ¿No te mandó el doctor Tumi la programación? ¿No tienes la Sí, sí, programación? doctor. Es lo que le envié también. Porque yo tengo acá una programación en la cual en este momento le estoy abriendo y vamos a ver, porque me ha programado una clase de anatomía y una de trauma maxilofacial. A ver, vamos a ver ya. Estoy abriendo el archivo.
Bien, a ver, aquí está. Doctor Abad Yagutipa. Tenemos clases, anatomía quirúrgica maxilofacial, viernes 9, 7 a 8. Y trauma maxilofacial de 12 a 1. Pero no se puede hacer eso porque hay cruce de horarios. Y la facultad está prohibiendo ese cruce de horarios, ¿no? No puede haber cruce de horarios entre mi horario de trabajo y el horario de la universidad. Bien, entonces, doctor Tumi, ¿dónde está? Ya. Entonces, ¿cuándo podemos hacer la clase, señor delegado? Doctor, Porque déjeme nos queda conversar dos con mis clases. compañeros, por favor, y le informo apenas tenga alguna respuesta. Ya, pero no puede ser de 12 a 1, porque en ese momento estamos trabajando en el hospital y usted entenderá que no podemos hacer cruce de horarios, ¿no? Cruce de horarios. Sí, sí, doctor. Ya usted saber ese tema más adelante. Bueno, entonces buscaremos otro día. A ver, a partir de lunes hasta el viernes ya podemos avanzar. Son dos clases que necesito para por lo menos ahondar mucho este tema, que es muy importante, en la cual también tenemos experiencia, para que ustedes puedan tener una noción poco amplia de este traumatismo maxilofacial, que es uno de los capítulos más importantes. Bien, entonces, próximo viernes y una clase más en el transcurso de la semana, señor Reina. Está bien, doctor. Listo, fijamos una hora y con eso terminamos y con eso estaríamos ya aptos para poder realizar completar esta primera unidad, ¿no? Porque la primera unidad es hasta, no sé, ¿hasta qué fecha dice acá? 21 de octubre, ¿no? Que es el examen. Sí, sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces en eso quedamos. Ya, muy bien. Señor Reina, ¿me pasa la asistencia terminando Sí, esta sí, doctor. sesión? Y por favor, estas diapositivas que sus compañeros las capten, que las tengan presentes, porque con ellas vamos a avanzar y vamos a conocer más de lo que es la patología traumática maxilofacial. ¿Listo? Bien, entonces estaremos en coordinación en el transcurso de estos días. Yo creo que mañana o pasado más tarde usted me tiene que informar qué días vamos a tener sesión para poder terminar estas clases de traumatismo facial. ¿Listo? Señor Está bien, Reina, doctor. ¿entendido?